Elena sintió el frío del amanecer calar hasta los huesos, un frío que no provenía solo del invierno incipiente, sino también de la profunda desilusión que le carcomía el alma. Sus manos, hábiles en la creación de pequeñas maravillas de artesanía, temblaban mientras preparaba el desayuno para Lía, su pequeña luz. Lía, con sus ojos grandes y curiosos, era la única razón que le quedaba para seguir adelante. La promesa rota de Daniel resonaba en su mente como un eco cruel. Recordaba su sonrisa encantadora, sus palabras llenas de promesas de un futuro mejor, de una vida sin carencias para ella y para Lía. Le había hablado de una inversión segura, de un negocio que les permitiría dejar atrás la precariedad y vivir con dignidad. Elena, confiando en su aparente bondad, había entregado sus ahorros, el fruto de años de duro trabajo y sacrificios. Ahora se enfrentaba a la dura realidad. Daniel había desaparecido, llevándose consigo no solo su dinero, sino también su fe en la humanidad. El pequeño taller, que antes era un refugio de creatividad y esperanza, ahora se sentía como una prisión. Cada herramienta, cada retazo de tela, le recordaba la fragilidad de sus sueños. Miraba a Lía jugar con una muñeca de trapo, una de sus creaciones, y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicaría que sus planes de comprarle unos zapatos nuevos tendrían que esperar? ¿Cómo le aseguraría un futuro mejor cuando el suyo propio se desmoronaba a su alrededor? La puerta chirrió al abrirse, anunciando una visita inesperada. El rostro de Vítor, su exmarido, apareció en el umbral proyectando una sombra aún más oscura sobre su ya sombría situación. Vítor, con su mirada acusadora y sus reproches silenciosos, siempre había sido una fuente de dolor en su vida. Su presencia solo servía para recordarle sus errores, sus fracasos. «Elena», dijo Vítor con voz grave, «he oído lo que ha pasado. ¿Necesitas ayuda?» La oferta, aunque aparentemente sincera, sonaba hueca. Elena conocía demasiado bien a Vítor. Su ayuda siempre venía con condiciones, con la intención de ejercer control sobre ella y sobre Lía. «No, Vítor», respondió Elena con firmeza, a pesar del temblor en su voz. «Puedo arreglármela sola». «No seas tonta, Elena», insistió Vítor. «No puedes hacer esto sola. Lía necesita estabilidad». Las palabras de Vítor la hirieron profundamente. Sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesta a ceder ante su chantaje emocional. Prefería enfrentarse a la adversidad con dignidad a depender de él. «Lía me tiene a mí», respondió Elena con determinación, «y eso es suficiente». Vítor la miró con incredulidad, luego suspiró con resignación. «Como quieras», dijo antes de darse la vuelta y desaparecer por la puerta. Elena se sintió agotada. La conversación con Vítor había reabierto viejas heridas, recordándole el dolor del pasado. Se sentó en una silla, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró a Lía, que seguía jugando ajena a sus preocupaciones, y sintió una oleada de amor y determinación. No permitiría que la desilusión la consumiera. Lucharía por Lía, por su futuro, por su felicidad. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero no estaba dispuesta a rendirse. Recogería los pedazos de su corazón roto y los transformaría en algo nuevo, en algo más fuerte. Demostraría a Daniel, a Vítor y a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo. Se levantó de la silla y se acercó a Lía. La abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. «Todo estará bien, mi amor», le susurró al oído. «Mamá te protegerá». En ese momento, Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a reconstruir su vida, a crear un futuro mejor para ella y para Lía. La promesa rota de Daniel no la definiría. Ella elegiría su propio destino. Elena sintió que el frío de la mañana calaba hasta los huesos, un frío que no era solo ambiental, sino que emanaba de la incertidumbre que la atenazaba. El pequeño taller, antes un refugio de creatividad y sueños, ahora se sentía como una prisión de paredes angostas. La máquina de coser, muda, parecía reprocharle la falta de ideas, la falta de recursos, la falta de valentía. Lía, ajena a la tormenta interna de su madre, dibujaba con crayones sobre un trozo de papel. Sus risitas esporádicas eran como pequeñas burbujas de oxígeno en un ambiente asfixiante. Elena la observaba con el corazón encogido. ¿Cómo iba a protegerla? ¿Cómo iba a darle una vida digna, sin techo, sin comida, sin futuro? La culpa
La invadía como un veneno lento, recordándole su ingenuidad, su ceguera ante las promesas vacías de Daniel. Las facturas se acumulaban en una pila amenazante sobre la mesa, recordatorios constantes de su precaria situación. El alquiler, la luz, el agua, cada número era una puñalada en su ya maltrecho corazón. Había intentado vender algunas de sus creaciones en el mercado local, pero la competencia era feroz y las ventas escasas. El poco dinero que había logrado ahorrar se esfumaba a una velocidad alarmante. Se sentó frente a la máquina de coser, sintiendo el peso de la derrota. Quería crear, quería luchar, quería demostrar que podía salir adelante, pero el miedo la paralizaba. El miedo a fracasar, a no ser suficiente, a ver a Lía sufrir las consecuencias de sus errores. «Mami, ¿qué haces?», preguntó Lía acercándose con su dibujo en la mano. Elena la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su suave cabello. «Nada, mi amor, pensando», respondió, tratando de que su voz no temblara. Lía le entregó el dibujo. Era un sol radiante con dos figuras tomadas de la mano. «Somos tú y yo, mami, siempre juntas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, lágrimas de dolor, de culpa, pero también de esperanza. La inocencia y el amor incondicional de Lía eran su mayor tesoro, su mayor motivación. No podía rendirse, no por ella. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza en lo más profundo de su ser. Tenía que ser valiente, tenía que encontrar una solución, tenía que proteger a Lía sin importar el precio. Quizás podría pedir ayuda a su hermana, aunque la idea la avergonzaba. Sabía que su hermana no estaba en una posición económica muy holgada y no quería convertirse en una carga. Pero la desesperación la empujaba a considerar todas las opciones. También pensó en buscar un trabajo, cualquier trabajo, aunque tuviera que dejar de lado su pasión por la costura. Podría limpiar casas, cuidar niños, trabajar en un supermercado. Cualquier cosa era mejor que ver a Lía pasar hambre. Pero la idea de dejar a Lía sola la angustiaba. No quería dejarla al cuidado de extraños. No quería que se sintiera abandonada. Necesitaba encontrar una solución que le permitiera estar presente en su vida, que le permitiera seguir siendo su madre. La incertidumbre la consumía. No sabía qué camino tomar, qué decisión era la correcta, pero sabía que tenía que actuar, que no podía quedarse paralizada por el miedo. Miró a Lía, que jugaba feliz con sus muñecas. En sus ojos vio la promesa de un futuro mejor, la esperanza de una vida plena. Y en ese momento supo que encontraría la fuerza para seguir adelante, que lucharía con uñas y dientes por el bienestar de su hija. «Todo va a estar bien, mi amor», le dijo con una sonrisa forzada. «Mamá encontrará una solución». Lía la miró con sus grandes ojos llenos de confianza. «Lo sé, mami, tú eres la mejor». Elena la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. En ese abrazo encontró la fuerza que necesitaba para enfrentar el futuro, para superar los obstáculos, para reconstruir su vida. Por Lía, todo valía la pena. La promesa rota de Daniel no la definiría. Ella elegiría su propio destino. La honestidad y el amor, después de todo, serían su riqueza. Daniel, desde la distancia, era una sombra que acechaba los días de Elena. Ya no era el magnate deslumbrante, sino un hombre consumido por la culpa. La veía caminar por las calles, con la mirada perdida y el rostro marcado por el cansancio. La observaba recoger a Lía del parque, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Cada pequeño gesto de lucha, cada muestra de amor incondicional hacia su hija, era un puñal que se clavaba en su conciencia. Sentía el peso de sus acciones como una losa sobre su pecho. El brillo de los diamantes, el rugido de los motores de sus coches deportivos, el eco de las risas en sus fiestas, todo le parecía ahora vacío y grotesco. ¿De qué le servía la riqueza si había destrozado la vida de una mujer inocente? ¿Cómo podía seguir disfrutando de sus privilegios sabiendo que Elena y Lía luchaban por sobrevivir? Se escondía tras las sombras, incapaz de acercarse. El miedo al rechazo, a la ira justificada de Elena, lo paralizaba. Pero la necesidad de hacer algo, de enmendar su error, crecía día a día. Se cuestionaba sus valores, su forma de vida. ¿Era posible encontrar la felicidad en la opulencia, sin importar el daño colateral? ¿Podía seguir viviendo con la conciencia tranquila, sabiendo que había causado tanto dolor? Un día, la vio entrar en una tienda de segunda mano. Elena dudó frente a un viejo abrigo, lo observó con anhelo, pero finalmente lo dejó.
Daniel sintió un nudo en la garganta. El hombre que había derrochado fortunas en caprichos inútiles ahora era testigo de la humildad y la necesidad de una mujer a la que había prometido el mundo. En ese instante, la semilla de la redención germinó en su interior. Ya no bastaba con sentir remordimiento. Necesitaba actuar. Necesitaba encontrar una forma de reparar el daño, de devolverle a Elena la esperanza que le había arrebatado. Sabía que no sería fácil. Sabía que la desconfianza sería su mayor obstáculo. Pero estaba dispuesto a luchar, a demostrarle que el amor y la honestidad podían ser más valiosos que la riqueza. Se imaginó a sí mismo acercándose a ella, pidiéndole perdón, ofreciéndole su ayuda, pero la imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por el miedo a su rechazo, a su desprecio. ¿Cómo podría convencerla de que había cambiado? ¿Cómo podría borrar el recuerdo de sus promesas rotas? La culpa lo atormentaba, pero también lo impulsaba. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, con la esperanza de ganarse el perdón de Elena y, lo más importante, el suyo propio. La sombra de Daniel, ahora, era una promesa silenciosa de cambio, un preludio a la esperanza que comenzaba a brotar en medio de la oscuridad. Él se había engañado a sí mismo creyendo que el dinero lo era todo, pero ahora veía la verdadera riqueza en el amor incondicional de una madre y en la posibilidad de reparar sus errores. La semilla de la redención estaba plantada, y Daniel estaba dispuesto a cultivarla. Daniel respiró hondo, el aire frío de la mañana calándole los pulmones. Hoy era el día. Hoy debía enfrentarse a su pasado, a su error, a Elena. Se dirigió al pequeño parque cercano al mercadillo, donde la había visto la semana anterior. La encontró sentada en un banco, Lía, dormida en su regazo. La imagen le partió el alma. Se acercó lentamente, sintiendo cada paso como un juicio. «Elena», dijo suavemente, su voz temblorosa. Ella levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban cansancio y desconfianza. «Tú», murmuró, la palabra cargada de amargura. «Sé que no hay palabras para justificar lo que hice», continuó Daniel, «pero necesito que sepas que lo lamento profundamente. He estado viéndote, entendiendo las consecuencias de mis actos». Elena soltó una risita irónica. «¿Entendiendo? ¿Ahora entiendes? Después de haberme dejado sin nada. ¿Ahora entiendes?» «Sí», respondió Daniel con firmeza. «Ahora entiendo, y quiero ayudarte. Quiero compensarte por el daño que te causé». Sacó un sobre de su bolsillo. «Aquí hay una cantidad de dinero considerable. No te devolverá el tiempo perdido, pero te ayudará a reconstruir tu vida. Y estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites, a encontrar un trabajo, a cuidar de Lía, lo que sea». Elena lo miró con incredulidad, sus ojos escudriñando cada rasgo de su rostro. «¿Crees que puedes comprar mi perdón con dinero? ¿Crees que después de todo lo que me hiciste, voy a aceptar tu limosna?» «No es una limosna», insistió Daniel, «es una compensación. Es mi forma de asumir mi responsabilidad». «¿Tu responsabilidad?», repitió Elena con desprecio. «Tu responsabilidad era cumplir tus promesas, no arruinar mi vida. Vete, Daniel, vete y déjame en paz». Justo en ese momento, apareció Víctor, el exmarido de Elena. «Elena, ¿estás bien? ¿Quién es este tipo?» Su voz era protectora, pero Daniel detectó un brillo de oportunismo en sus ojos. «No es asunto tuyo, Víctor», respondió Elena con sequedad. «Sí lo es», insistió Víctor acercándose a Daniel con actitud amenazante. «¿Qué quieres de ella? ¿No la has hecho sufrir bastante?» «Estoy aquí para ayudarla», dijo Daniel, tratando de mantener la calma. Víctor soltó una carcajada. «¿Ayudarla? ¿Tú? Por favor, no te creo ni una palabra. Seguro que tienes algún truco bajo la manga. Siempre lo has tenido». Se dirigió a Elena con voz suave y persuasiva. «Elena, no confíes en él. Es un mentiroso. Yo estoy aquí para ti. Sabes que puedes contar conmigo». Elena lo miró indecisa. La desconfianza hacia Daniel era palpable, pero la oferta de Víctor le resultaba igual de sospechosa. «No necesito la ayuda de ninguno de los dos», dijo finalmente, con voz firme. «Puedo cuidarme sola». Daniel sintió una punzada de dolor. Sabía que se lo merecía. Había destruido la confianza de Elena, y ahora le resultaba imposible recuperarla, pero no se rendiría. Estaba dispuesto a luchar por su redención, aunque eso significara enfrentarse a la desconfianza de Elena y a la manipulación de Víctor. «Entiendo»,
dijo Daniel con resignación. «Pero quiero que sepas que estoy aquí. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en contactarme». Le entregó una tarjeta con su número de teléfono. «Por favor, piénsalo». Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la mirada de Elena clavada en su espalda. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, con la esperanza de ganarse el perdón de Elena y, lo más importante, el suyo propio. La sombra de Daniel, ahora, era una promesa silenciosa de cambio, un preludio a la esperanza que comenzaba a brotar en medio de la oscuridad. Él se había engañado a sí mismo, creyendo que el dinero lo era todo, pero ahora veía la verdadera riqueza en el amor incondicional de una madre y en la posibilidad de reparar sus errores. La semilla de la redención estaba plantada, y Daniel estaba dispuesto a cultivarla, incluso si el terreno era árido y la cosecha incierta. Mientras tanto, Víctor aprovechó la confusión para acercarse a Elena. «No te dejes engañar por ese tipo», susurró, con veneno en la voz. «Siempre has sido un manipulador. Yo, en cambio, siempre he estado ahí para ti. ¿Recuerdas?». Le tomó la mano, apretándola suavemente. «Déjame ayudarte, Elena. Déjame demostrarte que todavía me importas». Elena retiró la mano bruscamente. «No me toques, Víctor. Ya te dije que no necesito la ayuda de nadie». Pero en su mirada, Daniel, alejándose, pudo ver la duda. Víctor era un peligro, un depredador esperando su oportunidad. Y Elena, en su vulnerabilidad, podría ser presa fácil. El miedo le atenazó el corazón. Tenía que protegerla, aunque ella no quisiera su ayuda. Elena sintió el frío del amanecer calarle hasta los huesos, pero no era comparable al escalofrío que le recorrió la espalda al escuchar las palabras de Víctor. «No necesito la ayuda de nadie», repitió, más para convencerse a sí misma que para responderle a él. Pero la imagen de Lía, durmiendo plácidamente en su cuna, la contradijo en silencio. Necesitaba ayuda, desesperadamente. El alquiler estaba atrasado, la nevera casi vacía y las noches cada vez más largas y llenas de angustia. Cerró los ojos un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Daniel, ofreciendo su ayuda. Víctor, acechando como un buitre. Ninguno le inspiraba confianza, pero la necesidad era una bestia hambrienta que rugía en su interior. Abrió los ojos y miró a Daniel, que se alejaba. Su figura, antes imponente y arrogante, ahora parecía encorvada por el peso de la culpa. ¿Podría realmente haber cambiado? ¿Sería capaz de perdonarlo? La respuesta no estaba en sus labios, sino en el rostro de Lía. Su hija, inocente y vulnerable, merecía una vida mejor. Merecía tener comida en la mesa, ropa abrigada y un futuro. ¿Podría Elena, por orgullo o miedo, negarle esa oportunidad? Respiró hondo y se alejó de Víctor, dejándolo con la palabra en la boca. Necesitaba pensar con claridad, lejos de sus manipulaciones y de las promesas vacías. Caminó hasta un banco del parque, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se sentó, observando a Lía dormir. Su respiración suave y acompasada era un bálsamo para su alma atormentada. Sacó su teléfono y buscó el número de Sofía, su mejor amiga. Necesitaba un consejo, una opinión sincera y desinteresada. Marcó el número y esperó, con el corazón en un puño. «¿Elena? ¿Qué pasa, amiga?», respondió Sofía, con la voz aún adormilada. «Necesito hablar contigo», dijo Elena con la voz temblorosa. «Me siento perdida, Sofía. No sé qué hacer». Le contó todo: el encuentro con Daniel, la oferta de ayuda, las palabras de Víctor, su propia confusión y miedo. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir, hasta que Elena terminó de hablar. «Elena», dijo Sofía, con voz suave pero firme, «entiendo tu desconfianza, después de todo lo que has pasado, pero también veo tu desesperación. Lía te necesita, y tú necesitas ayuda. ¿Por qué no le das una oportunidad a Daniel? No tienes nada que perder y mucho que ganar. Pero, ¿y si me vuelve a engañar? ¿Y si me hace daño otra vez?», preguntó Elena, con la voz quebrada. «¿Y si no lo hace?», respondió Sofía. «¿Y si realmente ha cambiado? No puedes dejar que el miedo te paralice, Elena. Tienes que ser valiente, por ti y por Lía. Dale una oportunidad a Daniel de demostrar que se ha redimido. Si te falla, al menos sabrás que lo intentaste. Pero si no lo intentas, te arrepentirás toda la vida». Las palabras de Sofía resonaron en su interior. Tenía razón. No podía vivir anclada en el pasado, en el miedo y la desconfianza. Tenía que ser valiente, por Lía.
Gracias, Sofía, dijo Elena, con una nueva determinación en la voz. Tenías razón, le daré una oportunidad. Colgó el teléfono y miró a Lía, que seguía durmiendo plácidamente. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. La esperanza, como un pequeño brote verde, comenzaba a abrirse paso entre la maleza de la desesperación. Se levantó del banco y caminó hacia donde Daniel se había detenido, observándola desde la distancia. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, con la mano tendida hacia la redención y la mirada fija en el futuro de su hija. El miedo seguía presente, pero ya no era paralizante. Lo había transformado en un motor, en una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Elena sintió un nudo en el estómago al confirmar la cita con Daniel. La idea de verlo de nuevo le provocaba una mezcla de rabia, desconfianza y una punzada de esperanza que intentaba reprimir. Se citaron en un café discreto, alejado del bullicio del centro, un lugar que no le recordara la vida ostentosa que él le había mostrado. Al verlo entrar, alto y con la mirada cargada de arrepentimiento, Elena se obligó a mantener la compostura. No iba a mostrar debilidad. Por Lía, debía ser fuerte. «Gracias por venir, Elena», dijo Daniel con voz suave, casi temblorosa. «No lo hago por ti, Daniel», respondió ella cortante. «Lo hago por Lía. Ella necesita una vida digna, y tú tienes la obligación de proveérsela». Daniel asintió, consciente de la dureza de sus palabras. «Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mis errores». Elena lo miró fijamente, intentando leer la verdad en sus ojos. «Bien, entonces, escúchame atentamente. Si voy a aceptar tu ayuda, será bajo mis condiciones, y son innegociables». Daniel se inclinó hacia adelante, mostrando atención. «Dime, primero, quiero transparencia total. Quiero saber cada movimiento de tu dinero, cada transacción, cada inversión. No quiero sorpresas ni secretos. Contrataré a un contador independiente que auditará tus finanzas y me informará directamente. Si te niegas, la conversación termina aquí». Daniel respiró hondo, pero asintió. «De acuerdo, acepto». Elena continuó con la voz firme. «Segundo, no quiero que te acerques a Lía. Al menos no por ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto, para confiar en ti. Si quieres verla, será bajo mi supervisión, y cuando yo lo considere oportuno. No voy a permitir que la confundas o que la ilusiones con falsas promesas». El rostro de Daniel se ensombreció. «Entiendo que desconfíes de mí, Elena, pero Lía es mi hija. Tengo derecho a verla». «Tienes el derecho que te has ganado, Daniel», respondió Elena con amargura. «Y por ahora no te has ganado ninguno. Si quieres verla, tendrás que ganarte mi confianza, y eso llevará tiempo». El silencio se hizo denso entre ellos. Daniel parecía debatir consigo mismo, pero finalmente asintió. «Está bien, acepto tus condiciones, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza y para ser un padre para Lía». Elena lo miró con escepticismo. «Veremos. El tiempo dirá». Tercero, no quiero ni un solo céntimo para mí. Todo el dinero que me des será destinado exclusivamente a Lía, su educación, su salud, su bienestar. No quiero que pienses que estoy haciendo esto por interés propio. Lo hago por ella». «Lo sé, Elena», dijo Daniel con sinceridad. «Sé que eres una buena madre, y lo único que quiero es ayudarte a darle a Lía la vida que se merece». «Bien. Entonces empecemos por poner todo esto por escrito», dijo Elena, sacando un contrato que había preparado con la ayuda de Sofía. «Aquí están las condiciones que hemos hablado. Léelas detenidamente, y si estás de acuerdo, fírmalo». Daniel tomó el contrato y lo leyó con atención. Elena observó cada uno de sus gestos, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Después de unos minutos, levantó la vista y la miró a los ojos. «Estoy de acuerdo», dijo. «Lo firmaré». Tomó una pluma y firmó el contrato sin dudarlo. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El acuerdo estaba hecho. Había aceptado la ayuda de Daniel, pero bajo sus condiciones. «Bien», dijo Elena, guardando el contrato. «Ahora veremos si cumples tu palabra». Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. Daniel la siguió. «Elena, espera», dijo él. «Quiero que sepas que estoy arrepentido de todo el daño que te he causado. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero demostrarte que he cambiado». Elena se detuvo y lo miró fijamente. «Las palabras no valen nada, Daniel. Son los hechos los que cuentan. Demuéstrame que has cambiado. Demuéstrame que eres digno de la confianza de Lía,
Y entonces tal vez, solo tal vez, pueda empezar a perdonarte. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Daniel solo en la puerta del café. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil. La desconfianza era una barrera difícil de superar, pero estaba decidida a proteger a Lia a toda costa. Y si Daniel realmente había cambiado, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. El futuro era incierto, pero al menos ahora tenía un plan. Un plan lleno de condiciones, pero un plan al fin y al cabo. La esperanza, aunque tenue, seguía brillando en su corazón. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y temor. La firma de Daniel en aquel contrato era un paso, sí, pero un paso en un campo minado. Necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba, reconstruir su vida y la de Lia. La imagen de su pequeña, con sus ojos brillantes llenos de ilusión, era su motor, su faro en la oscuridad. Con la ayuda económica prometida, y aún por verificar gracias al contador independiente que ella misma había insistido en contratar, Elena pudo dar el primer paso tangible hacia su sueño, reabrir su taller de artesanía. Encontró un pequeño local en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro, pero con un encanto especial. Las paredes necesitaban una mano de pintura, el suelo crujía bajo sus pies, pero Elena veía en aquel espacio un lienzo en blanco, la oportunidad de crear algo hermoso. Los primeros días fueron una vorágine de trabajo: limpiar, pintar, organizar las herramientas, buscar proveedores de materiales. Cada tarea, por pequeña que fuera, la llenaba de una satisfacción inmensa. Era como si poco a poco estuviera reconstruyendo no solo el taller, sino también su propia alma. Lia, con su entusiasmo contagioso, la ayudaba en todo lo que podía. Barnizaba pequeñas piezas de madera, organizaba los hilos de colores e incluso intentaba diseñar sus propios adornos. «Mamá, mira, hice un corazón», exclamó Lia un día, mostrando orgullosa una pequeña figura de arcilla imperfecta pero llena de amor. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Es el corazón más hermoso que he visto en mi vida, mi amor, y lo vamos a colgar en la puerta del taller para que todos sepan que aquí se hacen cosas con mucho cariño». Poco a poco, el taller fue tomando forma. Las estanterías se llenaron de coloridas piezas de cerámica, delicados bordados, originales juguetes de madera y bisutería artesanal. Cada objeto contaba una historia. Cada uno llevaba la impronta de las manos de Elena y el espíritu creativo de Lia. La inauguración fue un evento sencillo, pero lleno de emoción. Amigos, vecinos y algunos curiosos se acercaron a conocer el nuevo taller. Elena, nerviosa pero radiante, explicaba con pasión el proceso de creación de cada pieza, transmitiendo su amor por el arte y la artesanía. Las ventas, al principio, fueron modestas, pero suficientes para cubrir los gastos y mantener viva la esperanza. Elena se dedicaba con esmero a cada cliente, ofreciendo un trato personalizado y cuidando cada detalle. Sabía que el boca a boca era la mejor publicidad y se esforzaba por crear una experiencia única para cada persona que entraba en su taller. Con el paso de las semanas, el taller se convirtió en un lugar de encuentro, un refugio para los amantes del arte y la creatividad. Elena organizaba talleres de manualidades para niños y adultos, creando un espacio de aprendizaje y convivencia. Lia, feliz de ver a su madre realizada, participaba activamente en las actividades, compartiendo su alegría y entusiasmo con los demás. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, Elena sintió una mirada fija en ella. Levantó la vista y vio a Daniel parado en la puerta del taller. Su presencia la tomó por sorpresa. No lo había invitado, ni siquiera esperaba verlo. Daniel entró tímidamente, observando el local con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Es tan precioso, Elena», dijo con la voz cargada de emoción. «Has hecho un trabajo increíble». Elena lo miró con cautela. No podía negar que el taller era un logro, un sueño hecho realidad gracias a su esfuerzo y, en parte, a la ayuda de Daniel. Pero la desconfianza seguía presente, como una sombra acechante. «Gracias», respondió secamente, volviendo a su trabajo. Daniel se acercó lentamente, deteniéndose a observar algunas de las piezas. «Veo que Lia también ha estado trabajando duro», comentó, señalando una pequeña figura de arcilla pintada con colores vivos. Elena sintió un escalofrío. No quería que Daniel se acercara a Lia, no hasta estar segura de que realmente había cambiado. «Lia ayuda en lo que puede», respondió,
tratando de mantener la distancia. Quería felicitarte, continuó Daniel, visiblemente nervioso, y decirte que el contador me ha confirmado que todo está en orden con las transferencias. He cumplido con mi parte del acuerdo. Elena asintió sin mirarlo a los ojos. Lo sé, gracias. El silencio se hizo incómodo. Daniel parecía querer decir algo más, pero no se atrevía. Elena, por su parte, no estaba dispuesta a facilitarle las cosas. Finalmente, Daniel suspiró y se dirigió a la salida. Bueno, me voy. Solo quería que supieras que estoy contento por ti y por Lía. Elena lo observó marcharse, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Alivio, desconfianza y una pequeña chispa de esperanza. No lo sabía. Lo único que sabía era que tenía que seguir adelante, proteger a Lía y construir un futuro mejor para ambas. El camino era largo y difícil, pero ahora tenía un taller, un sueño y una hija que la amaba incondicionalmente, y eso, al fin y al cabo, era lo que realmente importaba. Más tarde, mientras cerraba el taller, Lía se acercó a Elena con una sonrisa. «¿Te gustó que Daniel viniera, mamá?», preguntó inocentemente. Elena la abrazó con fuerza, ocultando su confusión. «Lo importante es que te guste a ti, mi amor, y que sepas que siempre te voy a proteger». Lía la abrazó de vuelta, sintiendo la calidez de su madre. «Yo también te voy a proteger, mamá, siempre». En ese momento, Elena sintió que una fuerza renovada la invadía. Tenía una hija maravillosa, un taller lleno de sueños y la determinación de seguir adelante, sin importar los obstáculos. Y aunque la desconfianza hacia Daniel seguía presente, una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar en su corazón. Quizás, solo quizás, el futuro podría ser diferente. Quizás, algún día, podría perdonarlo. Pero ese día aún no había llegado. Por ahora, se concentraría en reconstruir su vida ladrillo a ladrillo, con la ayuda de Lía y el poder transformador del arte. La honestidad y el amor, pensó, eran los cimientos más sólidos sobre los que construir cualquier sueño, más valiosos que cualquier riqueza. Elena sintió un escalofrío, no de frío, sino de temor. La dulce pregunta de Lía resonaba en su mente, pero la sombra de Víctor se alargaba, amenazante. Había tardado tanto en reconstruir su pequeño mundo, en crear un espacio seguro para ella y para Lía, que la idea de que todo se desmoronara de nuevo la aterraba. Días después, la tranquilidad del taller se vio interrumpida por comentarios maliciosos que llegaban a sus oídos. «Dicen que Elena está haciendo negocios turbios otra vez», escuchó murmurar a una vecina mientras compraba hilo. «Que el tal Daniel es un hombre de dudosa reputación y que ella lo está utilizando para lavar dinero». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Víctor estaba detrás de todo esto? La idea la consumía por dentro. Intentó mantener la calma, aparentar que nada la afectaba, pero la desconfianza se había instalado como una garrapata, alimentándose de sus miedos más profundos. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, Daniel entró al taller. Su mirada era seria, preocupada. «Elena, necesito hablar contigo», dijo con voz grave. Elena suspiró. No quería escuchar lo que tenía que decir. Tenía miedo de lo que pudiera revelarle. «No tengo tiempo, Daniel. Estoy ocupada», respondió secamente. «Esto es importante. Se trata de Víctor», insistió él. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía que estabas involucrado en esto, espetó con rabia. «Eres igual que él, un mentiroso y un manipulador». Daniel la miró con tristeza. «No, Elena, te juro que no. Víctor está tratando de arruinarte, está esparciendo rumores falsos sobre ti y sobre mí. Quiere destruir tu reputación y alejarte de Lía». Elena no sabía qué creer. La desconfianza era un muro infranqueable que la separaba de él. «No te creo. ¿Por qué debería creerte? Me has mentido antes», replicó con amargura. «Lo sé y lo siento, pero esta vez estoy diciendo la verdad. Quiero ayudarte a protegerte de Víctor. Quiero demostrarte que he cambiado», suplicó Daniel. Elena lo miró fijamente a los ojos, buscando alguna señal de sinceridad, pero solo veía confusión y arrepentimiento. «No sé qué hacer», murmuró con voz temblorosa. «Confía en mí, Elena. Solo esta vez. Juntos podemos detener a Víctor», insistió Daniel extendiéndole la mano. Elena dudó. ¿Podría confiar en él? ¿Podría arriesgarse a ser lastimada de nuevo? La mirada de Lía, llena de inocencia y esperanza, cruzó por su mente. No podía permitir que Víctor le arrebatara la felicidad de su hija. Con un suspiro, Elena extendió su mano y la estrechó con la de Daniel. «Está bien,
Te daré una oportunidad, pero si me vuelves a mentir, nunca más me volverás a ver, advirtió con firmeza. A partir de ese momento, Elena y Daniel unieron fuerzas para desenmascarar a Víctor. Comenzaron a investigar sus movimientos, a recopilar pruebas de sus mentiras y a hablar con la gente de la comunidad para desmentir los rumores. No fue fácil. Víctor era astuto y manipulador y tenía muchos aliados que lo apoyaban, pero Elena estaba decidida a proteger a Lía y a reconstruir su vida sin importar los obstáculos. La tensión aumentaba día a día. Elena se sentía cada vez más presionada, más vulnerable, pero también se sentía más fuerte, más decidida. Sabía que no estaba sola. Tenía a Lía, que la amaba incondicionalmente, y a Daniel, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para enmendar sus errores. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el taller, Elena sintió un escalofrío. Alguien estaba observándolos desde la calle. Miró por la ventana y vio a Víctor, con una mirada llena de odio y rencor. Elena sintió miedo, pero también sintió rabia. Ya no iba a permitir que Víctor la controlara, que la manipulara. Iba a luchar por su felicidad, por la felicidad de Lía. «Se acabó, Víctor», murmuró con voz firme. «Ya no te tengo miedo». Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. Daniel apretó los puños. Había estado rastreando a Víctor durante semanas, atando cabos, confirmando sus sospechas. La información que había reunido era contundente. Víctor había estado saboteando el taller de Elena desde el principio, orquestando la campaña de difamación, sobornando a proveedores y clientes. Todo, impulsado por la envidia y el despecho. «Tenemos que hacer algo, Daniel», dijo Elena, su voz cargada de preocupación, rompiendo el silencio tenso del taller. La sombra de Víctor en la calle era una amenaza palpable. «Lo haremos, Elena, lo haremos», respondió Daniel con determinación. «Ya no podrá hacerte daño». Esa misma noche, Daniel, impulsado por una furia contenida y un profundo sentimiento de culpa, confrontó a Víctor. Lo encontró en uno de los bares más concurridos del pueblo, rodeado de sus secuaces. «Víctor», dijo Daniel, su voz resonando con autoridad en medio del bullicio, «sé todo lo que has hecho». Víctor se giró, sorprendido, y su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. «Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Sigues jugando al héroe con la pobrecita de Elena?» «Tus juegos se acabaron», replicó Daniel, acercándose a él. «Sé que has estado saboteando su negocio, difamándola, mintiendo a todo el mundo. Lo sé todo». Víctor intentó mantener la compostura, pero Daniel podía ver el miedo en sus ojos. «No sé de qué estás hablando», balbuceó. «No te hagas el inocente», espetó Daniel. «Tengo pruebas, tengo testigos, todo el mundo sabe quién eres realmente». La conversación atrajo la atención de los presentes. Poco a poco, el bar se fue quedando en silencio, y las miradas se centraron en Daniel y Víctor. «Estás mintiendo», vociferó Víctor, intentando recuperar el control de la situación. «Estás tratando de arruinarme». «La única persona que se ha arruinado eres tú», respondió Daniel con frialdad. «Has perdido toda credibilidad, todo respeto. Ya nadie te cree». Daniel sacó de su bolsillo una serie de documentos y los arrojó sobre la mesa. Eran copias de los contratos falsificados, de los correos electrónicos comprometedores, de las declaraciones de los testigos. La cara de Víctor palideció al ver las pruebas. Sabía que estaba acabado. «No puedes probar nada», dijo con voz temblorosa. «Ya lo he hecho», respondió Daniel con una sonrisa amarga. «Y no solo te voy a denunciar a la policía, sino que voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la clase de persona que eres». La noticia de la confrontación se extendió como la pólvora por todo el pueblo. La gente que hasta entonces había creído las mentiras de Víctor empezó a abrir los ojos. Los que habían sido sus aliados se alejaron de él, avergonzados y decepcionados. Elena, al enterarse de lo sucedido, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Alivio porque la verdad había salido a la luz y Víctor ya no podía hacerle daño. Gratitud hacia Daniel, por haberla defendido y por haber expuesto la maldad de su exmarido. Se dirigió al bar, donde Daniel seguía hablando con la gente. Al verla, Daniel se acercó a ella, con una mirada de arrepentimiento y esperanza. «Elena», dijo con voz suave, «sé que te he hecho mucho daño, y sé que es difícil para ti confiar en mí, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Quiero ayudarte a reconstruir tu vida». Elena lo miró a los ojos, buscando la verdad en su mirada. Vio sinceridad, arrepentimiento, un deseo genuino de enmendar sus errores.
Gracias, Daniel, dijo con voz temblorosa. Gracias por lo que has hecho. La gente del pueblo, al verlos juntos, sintió un rayo de esperanza. Empezaron a aplaudir, a vitorearlos, a mostrar su apoyo. «Elena, eres una luchadora», gritó alguien. «Daniel, bien hecho», exclamó otro. Elena sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía segura, protegida, rodeada de gente que la quería y la apoyaba. «No estoy sola», pensó, «no estoy sola». Daniel tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza. «Juntos», dijo, «juntos podemos superar cualquier cosa». Lía, que había estado observando la escena desde la distancia, corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá», dijo con voz emocionada, «estoy muy orgullosa de ti». Elena abrazó a su hija y sintió que su corazón se llenaba de alegría. Había pasado por mucho, había sufrido mucho, pero ahora por fin podía ver la luz al final del túnel. La comunidad se volcó en apoyo de Elena. Le ofrecieron ayuda para reconstruir su taller, para promocionar su negocio, para cuidar de Lía. La gente quería demostrarle que no estaba sola, que la querían y la respetaban. Víctor, por su parte, quedó completamente aislado. Nadie quería saber nada de él. Sus negocios se hundieron, sus amigos lo abandonaron y tuvo que abandonar el pueblo, avergonzado y derrotado. La verdad había prevalecido. La honestidad y el amor habían triunfado sobre la maldad y la envidia. Y Elena, con la ayuda de Daniel y el apoyo de su comunidad, estaba lista para empezar de nuevo, con una nueva esperanza en el corazón. Elena sintió la mano de Daniel entrelazada con la suya, un calor que se extendía más allá de la piel, llegando hasta el centro de su ser. Era una conexión inesperada, un ancla en medio de la tormenta que aún sentía rugir en su interior. Miró a Lía, abrazada a sus piernas, con los ojos brillantes de admiración. La escena, hacía apenas unas horas, le habría parecido una fantasía inalcanzable. Ahora era su realidad, imperfecta quizás, pero llena de una promesa de esperanza. El bar, que momentos antes había sido escenario de una confrontación tensa y dolorosa, ahora vibraba con una energía diferente. La gente se acercaba, le ofrecían una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de apoyo. Sentía el peso de sus miradas, pero ya no eran de juicio, sino de solidaridad. «Gracias», murmuró Elena, con la voz temblorosa por la emoción. «Gracias a todos». Daniel le apretó la mano. «No tienes que agradecer nada, Elena. Te lo mereces». Se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Y gracias a ti». Elena alzó la vista, sorprendida. «¿A mí? ¿Por qué?» «Por darme la oportunidad de redimirme», respondió Daniel, con la mirada fija en los ojos de Elena, una sinceridad palpable en su voz. «Por creer, aunque sea un poquito, que puedo ser mejor». Elena sintió una punzada de ternura. Vio en sus ojos el arrepentimiento genuino, el deseo de enmendar sus errores, pero también vio algo más, una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «Daniel», dijo suavemente, «no tienes que demostrarme nada, ya lo has hecho». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Daniel. «Todavía tengo mucho que demostrar, Elena, pero prometo intentarlo. Prometo ser mejor». Lía, que había estado escuchando la conversación con atención, tiró de la mano de Daniel. «Daniel», dijo con voz infantil, «tú eres bueno. Mamá también lo piensa, ¿verdad, mamá?» Elena sonrió y asintió. «Sí, Lía, Daniel es bueno». La mirada de Daniel se suavizó al observar a Lía. Se agachó hasta quedar a su altura y le acarició el pelo. «Y tú eres una niña muy lista y valiente, Lía. Me caes muy bien». Lía sonrió y abrazó a Daniel con fuerza. Elena sintió una oleada de calidez en el corazón al verlos juntos. Lía necesitaba una figura paterna, alguien que la protegiera y la quisiera, y Daniel, a pesar de sus errores pasados, parecía dispuesto a asumir ese papel. En los días que siguieron, Elena empezó a observar a Daniel con otros ojos. Lo veía ayudándola en el atelier, trabajando incansablemente para reconstruir lo que Víctor había intentado destruir. Lo veía jugando con Lía en el parque, riendo y divirtiéndose como un niño. Lo veía preocupándose por ella, preguntándole cómo se sentía, ofreciéndole su apoyo incondicional. Poco a poco, la desconfianza que Elena había sentido hacia Daniel comenzó a disiparse. Empezó a confiar en él, a creer en su sinceridad. Se permitió relajarse en su compañía,
disfrutar de sus chistes y de su sentido del humor. Descubrió que Daniel era un hombre inteligente, sensible y generoso, un hombre que la atraía de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el atelier, Daniel le preguntó a Elena si quería ir a cenar con él. Elena dudó por un momento. Tenía miedo de volver a equivocarse, de volver a abrir su corazón a alguien que la lastimara. Pero también sentía una fuerte atracción hacia Daniel, un deseo de explorar la conexión que sentía entre ellos. Sí, respondió finalmente. Me gustaría ir a cenar contigo. Daniel sonrió. Genial, te recogeré a las 8. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Elena se miró al espejo. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se preocupaba por su aspecto. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en proteger a Lía, que se había olvidado de sí misma. Se puso un vestido que hacía tiempo que no se ponía, uno que la hacía sentir guapa y segura de sí misma. Se maquilló ligeramente y se peinó el pelo. Cuando Daniel llegó a buscarla, Elena se sintió nerviosa y emocionada. La cena fue maravillosa. Daniel la llevó a un pequeño restaurante con encanto, donde la comida era deliciosa y el ambiente era romántico. Hablaron durante horas, riendo y compartiendo historias. Elena se dio cuenta de que se sentía cómoda con Daniel, que podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Al final de la noche, Daniel la acompañó a casa. Cuando llegaron a la puerta, se quedaron mirando en silencio. Elena sintió el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Daniel se acercó a ella y le acarició la mejilla con suavidad. Elena, dijo con voz suave, me gustas mucho. Elena sonrió. Tú también me gustas, Daniel. Daniel se inclinó y la besó. Fue un beso suave y tierno, pero lleno de pasión. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por el momento. Sintió que su corazón se llenaba de alegría. Después del beso, se separaron lentamente. Se miraron a los ojos durante un largo rato. Elena, dijo Daniel, sé que has pasado por mucho. Sé que tienes miedo de volver a enamorarte, pero quiero que sepas que yo nunca te haría daño. Quiero cuidarte, quiero protegerte, quiero quererte. Elena sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Daniel, dijo con voz temblorosa, yo también quiero quererte. Daniel la abrazó con fuerza. Entonces, dijo, empecemos de nuevo juntos. Elena asintió. Empecemos de nuevo juntos. En ese momento, Lía abrió la puerta. Mamá, dijo con voz somnolienta, tengo sed. Elena y Daniel se separaron rápidamente. Elena sonrió a su hija. Ya voy, cariño. Entra y te preparo algo. Lía entró en la casa. Elena se volvió hacia Daniel. Buenas noches, dijo. Buenas noches, Elena, respondió Daniel. Descansa. Elena entró en la casa sintiendo una nueva esperanza en el corazón. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Sabía que todavía tendría que superar muchos obstáculos, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Lía, tenía a Daniel, tenía a su comunidad y tenía la fuerza y la determinación para empezar de nuevo, para construir una vida mejor para ella y para su hija. El amor y la honestidad, pensó, realmente valían más que cualquier riqueza, y ella por fin lo estaba entendiendo. Elena, con una sonrisa aún dibujada en los labios, arropó a Lía y la dejó durmiendo plácidamente. Regresó al salón, donde los bocetos de nuevos diseños se amontonaban sobre la mesa, un recordatorio constante de sus sueños. Sin embargo, esa noche, la visión de Daniel, sus ojos llenos de sinceridad y las palabras de promesa resonaban con más fuerza que cualquier idea creativa. Se sentía vulnerable, pero también inexplicablemente esperanzada. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad inusual, pintando de dorado las calles de la pequeña ciudad. Elena se levantó con una energía renovada, sintiendo que el día prometía algo especial. Preparó el desayuno para Lía, canturreando una melodía alegre que hacía tiempo no escuchaba en sus propios labios. Más tarde, mientras trabajaba en el taller, sintió que alguien la observaba. Al levantar la vista, vio a Daniel apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo él con la voz suave. «Espero no interrumpir». «Buenos días», respondió Elena, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. «Para nada. ¿Qué te trae por aquí?» Daniel se acercó observando el trabajo que tenía entre manos. «Quería saber si tenías planes para esta tarde. Tengo una sorpresa para ti». Elena sintió un cosquilleo de curiosidad. «¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa?» «Tendrás que esperar para descubrirlo», respondió él con una sonrisa enigmática.
Solo puedo decirte que te pongas algo cómodo y estés lista a las 3. Elena asintió, intrigada y emocionada. Pasó el resto de la mañana imaginando qué podría ser la sorpresa. ¿Un nuevo proveedor de telas? ¿Una exposición de artesanía? ¿O algo completamente inesperado? A las 3 en punto, Daniel la esperaba frente a su casa. La saludó con un beso en la mejilla, haciéndola sonrojar de nuevo. ¿Lista?, preguntó él. Elena asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Daniel la llevó en su coche por las afueras de la ciudad hasta llegar a una zona industrial. Elena frunció el ceño, preguntándose qué estaban haciendo allí. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Daniel sonrió. Ya lo verás. Se detuvieron frente a un edificio amplio y moderno. Al bajar del coche, Elena vio un letrero que decía «Espacio Creativo». «¿Qué es este lugar?», preguntó ella, confundida. Daniel tomó su mano y la condujo hacia la entrada. Al abrir la puerta, Elena se quedó sin aliento. El lugar era un atelier enorme, luminoso y completamente equipado. Había mesas de trabajo amplias, máquinas de coser de última generación, estanterías llenas de telas y materiales y una zona de exposición para sus creaciones. Elena miró a Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Esto es para mí?», Daniel asintió, apretando su mano. «Es para ti, Elena, para que puedas desarrollar todo tu talento y crear cosas maravillosas. Sé lo mucho que te gusta tu trabajo y sé que mereces tener un espacio digno para hacerlo». Elena se acercó, tocando con delicadeza una de las máquinas de coser. Era mucho más de lo que jamás se había atrevido a soñar. El pequeño taller que había reconstruido con tanto esfuerzo era solo una sombra comparado con este espacio amplio y luminoso. «Daniel», dijo ella con la voz temblorosa, «no sé qué decir. Esto es increíble». Daniel la abrazó con fuerza. «No tienes que decir nada, solo quiero verte feliz y realizada». Elena se aferró a él, sintiendo una oleada de gratitud y amor. En ese momento, comprendió que sus sentimientos por Daniel eran mucho más profundos de lo que había imaginado. No era solo atracción, ni siquiera admiración. Era un amor verdadero, basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. «Gracias», susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por creer en mí». Daniel la besó suavemente en la frente. «Siempre creeré en ti, Elena. Eres una mujer increíblemente talentosa y fuerte, y mereces toda la felicidad del mundo». Pasaron el resto de la tarde explorando el nuevo atelier, planeando cómo lo organizarían y qué proyectos podrían llevar a cabo. Elena se sentía como una niña con un juguete nuevo, llena de entusiasmo y creatividad. De camino a casa, Elena se dio cuenta de que el gesto de Daniel no era solo un regalo material, era una declaración de amor y de compromiso. Le estaba demostrando que creía en ella, que la apoyaba y que quería ser parte de su vida, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitía creer que merecía ser amada y feliz. La sombra del pasado, aunque aún presente, empezaba a disiparse ante la luz brillante de un futuro lleno de posibilidades. Sentía un alivio inmenso al saber que no estaba sola en este camino, que tenía a Daniel a su lado, dispuesto a caminar junto a ella, protegiéndola y queriéndola por lo que era. Un hombre que, a pesar de su pasado, estaba demostrando con hechos que el amor y la honestidad valían más que cualquier riqueza, y Elena finalmente estaba dispuesta a abrir su corazón y dejarse amar. Elena sintió que el calor de la mano de Daniel envolviendo la suya no era suficiente para ahuyentar el frío que aún se aferraba a su corazón. El nuevo taller, el apoyo incondicional de Daniel, todo era un sueño hecho realidad, pero un fantasma del pasado, invisible pero persistente, la mantenía atada a la orilla, incapaz de sumergirse por completo en la felicidad. «¿Estás bien, Elena?», preguntó Daniel, notando su leve tensión. Su voz, siempre tan suave y llena de cariño, la trajo de vuelta al presente. Ella asintió lentamente, intentando esbozar una sonrisa. «Sí, solo estoy pensando en todo. Es mucho». Él la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura. «Lo sé, pero no tienes que cargar con todo esto sola. Estoy aquí para ti». Elena se acurrucó en sus brazos, sintiendo un alivio momentáneo. Sabía que podía confiar en Daniel, que él la amaba de verdad. Pero el miedo, esa vieja conocida, se negaba a desaparecer por completo. «Daniel», comenzó dudando, «hay algo que necesito contarte, algo sobre mi pasado». Él la abrazó aún más fuerte. «Puedes contarme lo que quieras, Elena. No te juzgaré». Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas.
Antes de conocerte, yo estuve con alguien que me hizo mucho daño. Daniel permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. Era rico, poderoso, me prometió el mundo, me hizo creer que me amaba, pero todo era mentira. Me engañó, me manipuló, me dejó sin nada. La voz de Elena temblaba al recordar aquellos momentos oscuros. Lo siento mucho, Elena, dijo Daniel con sinceridad. Nadie merece ser tratado así. Me costó mucho superarlo, continuó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Perdí la confianza en mí misma, en los demás. Pensé que nunca volvería a amar. Daniel le levantó el rostro con suavidad, mirándola a los ojos. Pero me encontraste a mí, y yo te amo, Elena. Te amo por quien eres, con todo tu pasado y todo tu presente. Lo sé, susurró ella. Y yo te amo a ti, Daniel. Pero tengo miedo. Miedo de volver a ser vulnerable. Miedo de que me vuelvan a hacer daño. Él le acarició la mejilla con ternura. Entiendo tu miedo, Elena. Es natural que sientas eso después de lo que has pasado, pero tienes que saber que yo nunca te haría daño. Nunca. Quiero protegerte, cuidarte, amarte incondicionalmente. Elena se aferró a él con fuerza, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Pero, ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo confiar en ti por completo? No te pido que confíes en mí de la noche a la mañana, respondió Daniel con paciencia. Sé que necesito tiempo para ganarme tu confianza, pero te prometo que cada día te demostraré mi amor, mi respeto, mi honestidad. Poco a poco te ayudaré a superar tus miedos y a abrir tu corazón por completo. Elena lo miró a los ojos, buscando una señal de duda o falsedad, pero solo encontró amor, comprensión y una profunda determinación. Gracias, Daniel, dijo con voz temblorosa. Gracias por ser tan paciente conmigo. Él la besó suavemente en los labios. Siempre seré paciente contigo, Elena. Te amo más de lo que puedo expresar. Pasaron un rato abrazados, en silencio, sintiendo la cercanía del otro. Elena se sintió un poco más tranquila, un poco más segura. Sabía que el camino hacia la curación no sería fácil, pero tener a Daniel a su lado la hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar sus miedos. Esa noche, mientras Lía dormía plácidamente en su cuna, Elena y Daniel se sentaron en el sofá, hablando durante horas. Ella le contó más detalles sobre su relación anterior, sobre el dolor y la humillación que había sufrido. Daniel escuchó con atención, sin interrumpir, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Al final de la noche, Elena se sentía agotada pero aliviada. Había compartido sus secretos más oscuros con Daniel, y él no la había juzgado ni rechazado. Al contrario, la había amado aún más. Antes de acostarse, Daniel la abrazó con fuerza. «Te amo, Elena», le susurró al oído, «y siempre estaré aquí para ti». Elena se acurrucó en sus brazos, sintiendo una profunda gratitud. Sabía que el futuro no estaba garantizado, que aún podrían surgir desafíos. Pero con Daniel a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. Había encontrado el amor verdadero, un amor que valía más que cualquier riqueza, y estaba dispuesta a luchar por él, a superar sus miedos y a abrir su corazón por completo. El miedo a la vulnerabilidad aún persistía, pero la esperanza de un futuro feliz, un futuro construido sobre la confianza y el amor, brillaba con más fuerza que nunca. Elena finalmente comenzaba a creer que merecía ser amada y feliz, sin reservas, sin sombras del pasado que la atormentaran. El camino era largo, pero tenía un compañero inigualable para recorrerlo. Elena sintió que las palabras de Daniel eran un bálsamo para su alma herida. No eran solo palabras vacías, sino un compromiso palpable, una promesa silenciosa grabada en cada poro de su piel. Miró a Lía, dormida, tan ajena a la tormenta que había azotado su vida, y sintió una oleada de gratitud. Daniel la había aceptado con su pasado, con sus cicatrices, con su hija. La amaba a pesar de todo. «Gracias, Daniel», susurró, con la voz temblorosa. «No sé qué haría sin ti». Él le sonrió con ternura, acariciando su mejilla con suavidad. «Siempre estaré aquí, Elena, siempre». Pasaron los días y Elena comenzó a sentirse más segura, más capaz de dejar atrás el fantasma de Víctor. Recordaba su nombre, sí, y recordaba el miedo que le había infundido. Recordaba sus manipulaciones sutiles, la forma en que la había aislado de sus amigos y familia, la forma en que había minado su autoestima hasta dejarla sintiéndose insignificante, pero ya no le daba poder.
Ya no permitía que ese recuerdo la definiera. Daniel, con su paciencia infinita, la ayudaba a desentrañar cada nudo, a sanar cada herida. No la presionaba, no la juzgaba, simplemente la escuchaba, la abrazaba y le recordaba su valía. Le recordaba que era una mujer fuerte, inteligente, talentosa y, sobre todo, digna de ser amada. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller, Elena sintió un impulso repentino de hablar. Había estado guardando silencio durante demasiado tiempo, reprimiendo sus emociones por miedo a ser vulnerable. Pero con Daniel se sentía segura. Víctor, él, me decía que yo no era nada sin él. Comenzó con la voz entrecortada, que mi talento no valía nada, que nadie me querría. Daniel detuvo lo que estaba haciendo y la miró con intensidad. Eso no es cierto, Elena. Eres increíblemente talentosa y valiosa, y yo te quiero más de lo que puedo expresar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena. Me manipulaba, me hacía sentir culpable por todo, me controlaba. Daniel la abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Elena, lo siento mucho por todo lo que has pasado. Pero ya no más, dijo Elena secándose las lágrimas. Ya no voy a permitir que me controle. Ya no voy a vivir con miedo. Daniel le sonrió con orgullo. Eso es. Esa es la Elena que yo conozco. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más fuerte, más libre. Comenzó a recuperar su confianza, a creer en sí misma. El taller florecía, sus diseños eran cada vez más reconocidos, y la sonrisa volvía a iluminar su rostro. Lía, por su parte, adoraba a Daniel. Lo veía como una figura paterna, un hombre que la amaba y la protegía. Le encantaba jugar con él, reír con él, acurrucarse en sus brazos para escuchar cuentos antes de dormir. La conexión entre los tres era innegable, un vínculo fuerte y profundo que los unía como una familia. Una noche, mientras cenaban juntos, Lía miró a Elena y a Daniel con sus grandes ojos brillantes. «Mamá, ¿te vas a casar con Daniel?», preguntó con inocencia. Elena se sonrojó y miró a Daniel con nerviosismo. Él le sonrió con ternura, tomando su mano entre las suyas. «Me encantaría casarme con tu madre, Lía», dijo Daniel mirándola a los ojos, «pero es una decisión que tiene que tomar ella». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había pensado en casarse de nuevo, después de la pesadilla que había vivido con Víctor. Pero con Daniel era diferente. Él era honesto, leal, cariñoso. La amaba por quien era, con sus virtudes y sus defectos. «No lo sé, Lía», respondió Elena, con la voz temblorosa. «Es algo que tengo que pensar». Pero en su interior sabía la respuesta. Sabía que quería pasar el resto de su vida con Daniel, construir un futuro juntos, criar a Lía en un hogar lleno de amor y felicidad. Sabía que lo amaba más que a nada en el mundo. Los días siguientes, Elena se sumió en la reflexión. Pensó en su pasado, en su presente y en su futuro. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Pensó en el miedo y en la esperanza, en el dolor y en la alegría. Finalmente, llegó a una conclusión. Ya no iba a dejar que el miedo la controlara. Ya no iba a permitir que el pasado dictara su futuro. Iba a arriesgarse, a abrir su corazón por completo y a abrazar la felicidad que se le presentaba. Una noche, mientras caminaban por la playa, Elena tomó la mano de Daniel y lo miró a los ojos. «Daniel», dijo con la voz firme, «quiero casarme contigo». Los ojos de Daniel se iluminaron con alegría. La abrazó con fuerza, besándola con pasión. «Te amo, Elena», susurró al oído. «Te amo más que a nada en el mundo». Elena se acurrucó en sus brazos, sintiendo una profunda paz. Había encontrado el amor verdadero, un amor que la había sanado, que la había fortalecido, que la había hecho creer en sí misma de nuevo. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a despuntar, pintando el cielo de colores vibrantes. Sabía que el futuro no estaba garantizado, que aún podrían surgir desafíos, pero con Daniel a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. Había encontrado su hogar, su familia, su felicidad, y estaba dispuesta a luchar por ello. El pasado ya no la atormentaba, el miedo ya no la paralizaba. El amor la guiaba, el amor la liberaba, el amor la hacía sentir completa. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía verdaderamente feliz. La honestidad había triunfado, y el amor, ese amor incondicional y puro, había demostrado ser el tesoro más valioso de todos, el oro del alma, mucho más brillante y duradero que cualquier fortuna.
Lía, al escuchar la noticia, saltó de alegría, rodeando a Helena con sus pequeños brazos. «Mamá, te vas a casar. Voy a tener un papá de verdad». Sus ojos brillaban con una inocencia que enternecía el corazón. Helena la abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de gratitud. Daniel se unió al abrazo formando un pequeño círculo de amor y esperanza. «Sí, mi amor», respondió Helena, con la voz entrecortada por la emoción. «Nos vamos a casar. Y Daniel va a ser parte de nuestra familia para siempre». Lía levantó la vista hacia Daniel con una sonrisa radiante. «¿De verdad, Daniel? ¿Vas a ser mi papá?» Daniel se arrodilló para estar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Más que un papá, Lía, seré tu amigo, tu confidente, tu protector. Te querré con todo mi corazón, como si fueras mi propia hija». Las palabras de Daniel resonaron en el corazón de Helena, disipando las últimas sombras de duda que aún la atormentaban. Él era un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre que la amaba a ella y a Lía incondicionalmente. Había encontrado la felicidad donde menos la esperaba y estaba decidida a aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Esa noche, después de acostar a Lía, Helena y Daniel se sentaron en el balcón, contemplando las estrellas. El aire era cálido y suave, perfumado con el aroma de las flores del jardín. «¿Estás segura de esto, Helena?», preguntó Daniel, con una mirada de preocupación en sus ojos. «Sé que lo que te hizo Víctor te marcó profundamente. No quiero que te sientas presionada a hacer algo que no quieres». Helena tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Estoy más segura que nunca, Daniel. Al principio tenía miedo de volver a confiar, de volver a amar. Pero tú me demostraste que no todos los hombres son iguales. Tú me mostraste lo que es el amor verdadero, el amor que sana, el amor que libera». Acarició su mejilla con ternura. «Me has dado una segunda oportunidad, Daniel. Una oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de construir un futuro juntas, y estoy dispuesta a arriesgarlo todo por ti». Daniel la atrajo hacia sí, besándola con pasión. «Te amo, Helena, te amo con cada fibra de mi ser. Y prometo que te haré feliz todos los días de tu vida». Los días que siguieron fueron una vorágine de preparativos para la boda. Lía se convirtió en la principal organizadora, eligiendo flores, colores y decoraciones con entusiasmo desbordante. Helena y Daniel se reían de sus ocurrencias, disfrutando de cada momento juntos. Mientras planeaban el futuro, Helena sentía que las heridas del pasado se cerraban poco a poco. La traición de Víctor ya no la definía. Su relación con Daniel, su amor por Lía, su trabajo en el atelier, todo eso la llenaba de alegría y propósito. Un día, mientras revisaba diseños de vestidos de novia, Helena encontró un viejo boceto que había dibujado hacía años, cuando aún soñaba con un futuro feliz junto a Víctor. El vestido era hermoso, pero reflejaba una visión ingenua y superficial del amor. Con cuidado, Helena tomó el boceto y lo rompió en pedazos. No quería llevar ese pasado al futuro. Quería crear algo nuevo, algo que reflejara el amor verdadero y la honestidad que había encontrado con Daniel. Así que, con la ayuda de Lía, diseñó un vestido sencillo pero elegante, hecho con telas suaves y delicadas. Un vestido que simbolizaba su nueva vida, una vida llena de amor, esperanza y posibilidades infinitas. A medida que se acercaba el día de la boda, Helena sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que el futuro no estaba exento de desafíos, pero confiaba en que, con Daniel a su lado, podrían superar cualquier obstáculo. En la víspera de la boda, Helena se sentó con Lía en el balcón, contemplando la luna llena. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó Lía acurrucándose en sus brazos. Helena la abrazó con fuerza. «Soy más feliz de lo que jamás pensé que podría ser, mi amor. Tengo todo lo que necesito. Tu amor, el amor de Daniel, un hogar, un trabajo que amo. Soy una mujer afortunada». Lía sonrió con los ojos llenos de sueño. «Yo también soy feliz, mamá. Ahora tenemos una familia de verdad». Helena besó su frente con ternura. «Sí, mi amor, tenemos una familia de verdad y la vamos a cuidar con todo nuestro corazón». Esa noche, Helena durmió plácidamente, soñando con un futuro brillante y lleno de amor. El pasado había quedado atrás, el presente era hermoso, y el futuro, con Daniel y Lía a su lado, era infinitamente prometedor. La honestidad había allanado el camino para un amor incondicional, un amor que trascendía las riquezas y se arraigaba en lo más profundo del alma, un amor que finalmente la había liberado. Sara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera. No era cualquier puerta,
era la entrada a la pequeña iglesia donde se casaría con Daniel. Lía, radiante en su papel de dama de honor, la tomó de la mano, transmitiéndole una calma inesperada. Dentro, la luz tenue de las velas danzaba sobre las flores silvestres que adornaban el altar. Amigos y familiares, rostros queridos que habían sido su apoyo en los momentos más difíciles, sonreían con ternura, y al final del pasillo, Daniel, su mirada, llena de amor y admiración, le hizo sentir que todo el dolor del pasado se desvanecía. La ceremonia fue íntima y sencilla, tal como Elena había deseado. El padre, un hombre sabio y amable, habló sobre el poder del perdón y la importancia de construir un futuro basado en la honestidad y el respeto. Las palabras resonaron en el corazón de Elena, confirmando que había tomado la decisión correcta. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Daniel tembló ligeramente. «Elena, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Prometo amarte, honrarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo ser un buen esposo y un buen padre para Lía. Prometo que juntos construiremos un hogar lleno de amor, alegría y prosperidad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras respondía: «Daniel, creí que nunca volvería a amar, pero tú me demostraste que el amor verdadero existe, que la redención es posible. Prometo amarte con todo mi corazón, ser tu compañera y tu apoyo incondicional. Prometo que juntos crearemos una familia unida y feliz». Tras el beso, un aplauso cálido llenó la iglesia. Elena y Daniel se tomaron de la mano, radiantes de felicidad. Lía corrió a abrazarlos, formando un círculo de amor inquebrantable. La fiesta posterior fue en el jardín de la casa de Elena, decorado con luces y farolillos. La música suave y las risas crearon un ambiente mágico. Incluso Víctor, visiblemente arrepentido, se acercó a felicitarlos. «Elena, quiero que sepas que me alegro por ti. Daniel es un buen hombre. Espero que sean muy felices». Elena le sonrió con sinceridad. El rencor había desaparecido, reemplazado por una sensación de paz y liberación. Daniel, notando la tensión, abrazó a Elena por la cintura. «¿Todo está bien, mi amor?» «Sí», respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. «Todo está perfecto». Más tarde, mientras bailaban bajo las estrellas, Daniel susurró al oído de Elena: «Nunca pensé que podría ser tan feliz. Gracias por darme una segunda oportunidad». Elena lo abrazó con fuerza. «Gracias a ti, Daniel. Me enseñaste que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la honestidad es el mejor camino, y me diste la familia que siempre soñé». La vida de Elena había dado un giro completo. Había encontrado el amor verdadero, la felicidad y la prosperidad. Su atelier florecía. Sus diseños eran reconocidos y admirados. Pero lo más importante, tenía una familia que la amaba y la apoyaba incondicionalmente. Años después, Elena y Daniel, con Lía convertida en una joven hermosa y talentosa, recordaban su historia con gratitud. Habían superado la adversidad, aprendido del pasado y construido un futuro brillante. Su historia se convirtió en un ejemplo de que el amor y la honestidad valen más que la riqueza y que la redención es posible. Una tarde, mientras caminaban por la playa al atardecer, Elena se detuvo a contemplar el horizonte. El sol, pintando el cielo de colores cálidos, le recordaba el brillo que Daniel había traído a su vida. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Daniel, tomando su mano. «Pienso en lo afortunada que soy», respondió Elena. «Tengo todo lo que necesito: tu amor, el amor de Lía, una vida plena y feliz. Aprendí que el verdadero tesoro no está en el dinero, sino en las relaciones que construimos, en la honestidad que compartimos y en el amor que damos». Daniel la abrazó con ternura. «Yo también soy afortunado, Elena. Tú me enseñaste el verdadero significado del amor y la redención. Juntos hemos construido un hogar donde reina la felicidad». Lía, caminando unos pasos delante de ellos, se giró con una sonrisa radiante. «Somos una familia de verdad», dijo, «y siempre lo seremos». Elena sintió una profunda gratitud en su corazón. Había encontrado la felicidad donde menos lo esperaba. Había descubierto que el amor verdadero es incondicional, que la honestidad es el mejor camino y que la redención es posible para todos, y junto a Daniel y Lía viviría feliz para siempre, construyendo un futuro lleno de amor, alegría y prosperidad. El pasado era solo un recuerdo lejano, una lección aprendida. El presente era hermoso, y el futuro, con su familia, era infinitamente prometedor. La vida finalmente le había sonreído,
y ella, con el corazón lleno de amor, le devolvió la sonrisa.